gracias a todos por su interés y por su intervención. Me parece que hubo una cantidad notable de preguntas que se relacionan con el tema de la reforma educativa. Yo quiero comentarles que he sido una defensora, como es claro en los medios de comunicación, de la reforma educativa. He hecho campañas completas para su promoción. La he estudiado con mucho detalle. Participé en los foros en el año 2016 para la conformación de su modelo educativo. Hubo antes otros foros también para opinar acerca de su orientación global. Se recibieron más de 80,000 propuestas que fueron analizadas por el CIDE, este Centro de Investigación y Desarrollo Económico tan destacado que está en Toluca. Y quiero decirles que la reforma educativa tiene 3 momentos importantes. El primero es una parte administrativa que conlleva muchos procesos y que es, primero que todo y empezando, una transformación a la Constitución mexicana. Es una reforma constitucional y que deriva, y que la característica de esa reforma es que al artículo 3 le añade esa garantía de tener una educación de calidad. Y la calidad se garantiza con una serie de documentos y reglamentaciones que tienen que ver con precisamente un ordenamiento administrativo y que tienen que ver con un modelo educativo, es decir, una filosofía global, y que tiene que ver con un nuevo currículo. Entonces, ha tenido diferentes momentos. La primera fue la administrativa, que conllevó una reglamentación y un orden para poder tener un marco normativo completo del procedimiento de ingreso, de la promoción dentro del sector educativo y de promoción y de permanencia. Esta parte es la parte de las evaluaciones, es la parte que resultó más controvertida, y ahorita regreso a esta parte. En cuanto al modelo educativo, es una articulación original de varias ideas y tendencias mundiales de lo que tiene que ser la educación. Tenemos grandes retos en la educación. Uno de ellos es esa posibilidad de convivir con armonía y de construir. El otro es de reflexionar y de pensar para la creatividad. Entonces tiene varias columnas importantes. La reforma habla de la autonomía curricular para hasta un 30%, que tiene que ver con el reconocimiento del entorno local. Y luego la fase de la implementación curricular, que la iniciamos en este año, donde se distribuyeron más de 3,5 millones de libros de texto gratuito, en donde en los primeros años se presenta un material curricular nuevo, de gran calidad, un material que presenta y que conlleva toda la iniciativa y la propuesta educativa concreta curricular. En fin, yo la catalogo de una reforma integral completa, que en su parte administrativa, y ahora sí regreso, que son varios aspectos. El más importante es un ordenamiento del sector, que pudo y tuvo la virtud de eliminar esos mecanismos tan grandes, tan reconocidos por todos, de corrupción que ocurría en el sector educativo para la asignación de plazas. Yo quiero decirles que hubo un tiempo en que en el sector educativo tener una plaza pues se anunciaba en periódico. Si hablabas al teléfono te decían qué estado y de qué nivel. Así es de que llegamos a tener maestros de secundaria dando clases de preparatoria. Entonces, la reforma educativa con esta normatividad pone un orden a eso y establece reglas muy claras para el ingreso, para la promoción y para el desempeño o para la permanencia.
de esos tres tipos de evaluaciones, yo creo que las maestras y los maestros, los que aspiran a ser maestras y maestros, le han dado una muy buena bienvenida a la parte del ingreso y a la parte de la promoción, porque es un mecanismo claro de cómo acceder o al sistema educativo o de cómo promoverse. Y la parte de lo que se conoce como la evaluación del desempeño o la evaluación de permanencia es esa parte que fue y es muy controvertida y que hace que a la reforma educativa se le haya calificado como punitiva, como una reforma laboral, cuando es una reforma muy integral. Esa parte de la evaluación de permanencia efectivamente tiene esos mecanismos que describió muy bien el diputado Juan Mendoza, es decir, que tienen desenlaces de fallas consecutivas o de no presentarse hasta el cese laboral. Entonces, esa parte es una parte que no solo es una parte normativa, sino que también caló muy hondo en el sector educativo. Caló muy hondo por las consecuencias, pero también por la forma en la que se presentó, una forma políticamente dura, técnica, digamos con un lenguaje agresivo de si no se presentan, se cesan. Pero quiero decirles que de punitiva, yo les quiero decir, no tuvo mucho. En el sector educativo es tan grande que también nos rigen las leyes, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Servicio Civil en Zacatecas, y contempla sanciones ante fallas educativas. Bueno, quiero decirles que en el país ha habido más ceses laborales derivados de la aplicación de esas leyes, de la Ley Federal y de la Ley Civil en Zacatecas, que las que la reforma consideró y contempló y tuvo en consecuencia. Entonces, en Zacatecas podemos contar con 9 el número de cesados por esa condición de la reforma. Y sin embargo, tenemos casi 30 maestros que han sido cesados, retirados de su trabajo por cuestiones laborales, de ausencias, principalmente de conductas indebidas, de conductas lascivas, en fin, que el marco normativo laboral de por sí tiene sanciones, como trabajadores que somos, todos los trabajadores de la educación, que tienen mayores consecuencias que la propia ley. Por eso a mí me parece, y lo he expresado, que no es justo, digamos, esa denominación de una reforma punitiva. Pero entiendo que fue esta parte la que más lastimó al sector magisterial, es decir, de 3 evaluaciones, una de las evaluaciones, y de toda una reforma integral, el aspecto administrativo. Y dentro de ese, en las evaluaciones, que no es todo, una de las evaluaciones. Entonces, por supuesto que también el tema de las evaluaciones es un tema que es una tendencia nacional, que es la mejor manera también, mediante los méritos propios profesionales, de llegar y de acceder a una plaza magisterial, por ejemplo, en el examen de ingreso. Entonces, yo quiero comentarles que no es una amenaza a la reforma, pero entiendo que esta parte de la evaluación por promoción no tuvo una implementación afortunada. Lo acepto, lo veo, ha sido una discusión de muchos investigadores de muchos lados y que pudo haberse tomado otra ruta. ¿Por qué no tomó la ruta de las capacitaciones mejores? Porque la reforma educativa efectivamente alejó de ese modelo que se tenía de hacer capacitaciones y tener un puntaje y con eso acceder a esas posiciones. Y fueron también y son innumerables las historias de corrupción que se dieron con ese modelo, por eso se concibió ese otro modelo. Pero quiero decirles que en términos de la estabilidad laboral es
el triple de las sanciones que se hacen en razón natural de que algunos se ausentan, faltan o por cuestiones de conducta se separan del servicio. Yo creo que es claro que en nuestro país hay una discusión al respecto. Por lo pronto, la reforma educativa y la evaluación tanto de ingreso como de promoción es no solo es más bien un derecho también de las maestras y de los maestros y de quienes aspiran a ser maestras y maestros. Y en términos de ese derecho, bueno, pues es un derecho también constitucional que tiene su propia dinámica y tiene su propia lógica. Y es un derecho que antes no se tenía, que no se contemplaba y no se tenía organizado con un marco normativo con esa claridad. Yo quiero decirles también que acepto esa visión controvertida, diferente de la reforma educativa, la tendencia también a su abrogación, y aspiro a que si se abroga sea sustituida por reglas claras que no nos dejen en una condición de desorden que permita o fomente recuperar o regresar esos esquemas de corrupción que se tenían antes y que se ha escrito muchísimo al respecto. Nosotros como funcionarios, como servidores públicos tenemos, y lo hacemos cuando tomamos protesta, la responsabilidad de respetar la ley. La reforma educativa es un derecho a una educación de calidad, es un derecho a la posibilidad de ingresar al sector educativo y de promoverse, y como tal tiene esa ventaja y esa virtud. No creo que represente un problema de estabilidad laboral, aunque la parte de la evaluación de permanencia, pues es un aspecto que para muchos desde el principio debió de haberse presentado diferente o debió de haberse encaminado a una capacitación. Yo creo que ahí tenemos más bien coincidencias más que diferencias. Yo quiero decirle al diputado Héctor Adrián Menchaca que estoy con mucha atención escuchando lo que me dice. Yo estoy permanentemente en la oficina, recibo en audiencia a personas que ni siquiera hacen solicitud de audiencia, de cita, y que mi teléfono es público, está en mi página de Facebook. Mucha gente me manda mensajes, WhatsApp, se comunica por Messenger, hacen cita de esa manera. Lamento mucho esa experiencia que me describe, no lo dudo en ningún momento, pero hay una disposición permanente, hay vías de acceso directa a mi persona y por ahí se hacen muchas de las citas que se hacen. Estoy con el interés de reunirme con la gente que usted en particular comentó y de revisar esos casos de falla en los compromisos que se ejercieron con algunas escuelas y que no se cumplieron. Tengo interés de verlo. Por supuesto, la descripción que usted hace donde hay instituciones con todas esas deficiencias, pues eso nos encontramos en el sector, traemos un rezago histórico, yo lo describí en esa parte, hacemos un esfuerzo muy grande. Nosotros en este año, ante la insuficiencia en capítulo 5,000, lo que hicimos fue que mucho del gasto operativo efectivamente lo pudimos orientar, es decir, ahora sí que nos estiramos el cinturón, tratamos de gastarlo menos para tratar de estar enviando lo más que se pudiera de capítulo 2,000 y 3,000 a 5,000 para dar respuesta a muchas solicitudes que hay de equipamiento, de reparaciones, de computadoras, en fin, de muchas cosas que hacen falta en nuestras escuelas. Ese esfuerzo ojalá que lo combinemos. Yo quiero decirle que no son 200 millones lo de los comisionados. También quiero explicarles algo. El sistema educativo nació en su estructura que tiene con muchos defectos. Un defecto fue que ni la parte estatal ni la parte federal destinaron en el capítulo 1000 recurso para la burocracia, para mandos medios y superiores. No lo hicieron, y no lo hicieron por la facilidad, la flexibilidad que se tenía de decir,
pues los que ya tienen sus plazas de maestros y de invitar maestros. Se convirtió en una cultura que llegaba el secretario, invitaba en su equipo a quien consideraba y que eran maestros, que lo separaba de su salón, de su grupo. No era una acción, a lo mejor fue en muchos casos una acción excesiva, pero no fue una acción de corrupción y de perversidad, sino era el modelo con el cual crecieron todos los sistemas educativos de las entidades federativas. Incorporar a los maestros en los mandos medios y superiores, de tal manera, y seguimos en esa condición. Yo desde que llegué he hecho solicitudes tanto a la Federación como al Estado para que asignen recursos para una burocracia propia de la Secretaría. No he tenido resultados. ¿Eso qué hace? Que sea indispensable conservar los comisionados. ¿En dónde ha residido el esfuerzo? En que nos vayamos al mínimo posible, en que adelgacemos esa estructura de comisionados. No son 200 millones, tenemos 161 comisionados que están trabajando en mandos medios y superiores y que incluye a las direcciones regionales. El tema de las direcciones regionales, con mucho gusto también me gustará ver casos concretos, porque en un sistema de trabajo tan grande, con tanto volumen de trabajadores y de autoridades, yo no puedo afirmar que sea falsedad cuando alguien me dice que hay persecución política o que hay maltrato o que hay abuso. El tema de lo presupuestal, pues nosotros tenemos una cierta facultad de sanción y de vigilancia, pero las funciones de vigilancia y de sanción son de organismos específicos. Nosotros hemos solicitado innumerables auditorías para trabajar en el tema de transparentar lo que tenemos en el sector. Pero tengo toda esa disposición de revisarlo, por supuesto. En cuanto a alguna de las inquietudes que tiene la diputada Alma Dávila, decirle que con mucho gusto nos sentamos para revisar los diagnósticos que tenemos diferenciados, parciales, y que a veces se derivan de las propias evaluaciones estandarizadas que se tienen y que nos hacen que promovamos capacitaciones a supervisores, a secundaria, y que usemos una herramienta. O sea, si hay una herramienta, si hay un diagnóstico, a lo mejor está separado, fragmentado y no hay con el nombre que la diputada lo buscó, pero hay una herramienta que se llama Sistema de Alerta Temprana, que tiene precisamente que ver con esa posibilidad de diagnosticar dónde estamos mal y de encontrar las razones y de tener reacciones al respecto. Por eso se promovió la capacitación de supervisores, de jefes de sector, tanto en primaria y en secundaria, y que usamos esta herramienta de detección temprana en casi 270,000 estudiantes de esos dos niveles en el estado, justamente para tratar de influir en que no tengamos ese estancamiento o ese crecimiento tan lento. Yo simplemente les quiero decir que me he dado cuenta que si hacemos políticas públicas con esta limitación presupuestal tan grande y estas dificultades que a veces absorben toda la energía y todos los esfuerzos, pues es muy difícil que movamos los índices de una manera estructural, si no movemos a nuestra sociedad de una manera estructural. Yo también quiero decirles que en el tema de todas las necesidades que hay en educación, y que quiero aprovechar para contestarle al diputado Correa, muchas de las escuelas que nacieron en los municipios nacieron con convenios con las presidencias municipales, y entonces hace 20, 30 años decían, ustedes pongan la escuela, nosotros pagamos el personal. Entonces así nacieron con esa naturaleza. Claro que pasan los años, los presidentes municipales nuevos que van llegando se encuentran con que pagan intendentes, secretarios, muchas cosas de las escuelas, pero eso está convenido en la formación. Cuando los presidentes hacían solicitudes de escuelas, lo hacían en ese sentido, decir, yo pongo esto y esto, el municipio pone una parte, hay un compromiso municipal. Ha habido otros momentos en los que ha sido más grande la exigencia de los presidentes municipales para retirar el apoyo al sector educativo, y se han
hecho discusiones muy bizarras en donde el Estado dice, bueno, yo retiro entonces el servicio educativo y que el municipio lo atienda directamente. Yo creo que hay que revisar muy bien las leyes. Lo que sí te puedo decir es que si de pronto en un día la Secretaría de Educación absorbiera los gastos diferenciados en agua, en electricidad y en personal que dan las presidencias municipales, la Secretaría de Educación colapsaría presupuestalmente. Yo sé que también para los presidentes municipales cuando llegan dicen, pues nosotros estamos en esa condición, pero es una condición que nace de origen, como el tema de los comisionados, y que no ha tenido una resolución presupuestal. Muchas gracias, secretaria. Ahora se le concede el uso